Bienvenida, bienvenido. Hoy es viernes 13 de febrero de 2026 y tenemos sobre la mesa dos documentos que, la verdad, parecen hablar de dos países distintos. Sí, totalmente, pero son del mismo, de Argentina. Exacto. Por un lado tenemos la ley de leyes, la Constitución, y por otro una propuesta de reforma laboral que está, generando un debate muy encendido. Así es. Las fuentes son, por un lado, fragmentos de la Constitución Nacional y por otro, la transcripción de una sesión, te diría, bastante tensa en el Senado sobre este proyecto de modernización laboral. Ajá. Y lo fascinante es que parecen representar dos visiones del mundo casi opuestas. Completamente. Nuestra misión hoy es esa, entender qué dice la Constitución sobre el trabajo, cuáles son esos principios que parecen tallados en piedra. Sí. Y después ver cómo esta nueva propuesta intenta reinterpretar o directamente cambiar algunos de esos pilares. Vamos a meternos de lleno en los argumentos, en los puntos más calientes y en este choque de ideas. Vamos. Arranquemos por la base, ¿te parece? Por lo que se supone que es inamovible. Por la Constitución. La Constitución. No es un texto más, es como el manual de instrucciones del país. ¿Qué nos dice sobre los derechos de la gente? Es que es increíble cómo la Constitución enmarca los derechos. No es solo una lista, ¿eh? Si nos vamos al artículo 14, ahí está la base de todo. Ok. El derecho a trabajar, a publicar tus ideas sin censura previa, a usar tu propiedad, a tener tu religión. Es, digamos, el gran paraguas de las libertades individuales. Bien, eso suena bastante estándar para una democracia moderna. Pero después llega el famoso artículo 14 bis. Ah, bueno. Y ahí es como si el texto pusiera un zoom, un foco muy específico sobre el mundo del trabajo. Totalmente. El 14 bis es casi una mini constitución laboral en sí misma. La frase clave, la que define todo, es que el trabajo gozará de la protección de las leyes. Fíjate eso. No dice será regulado, dice gozará de protección. Es un mandato muy activo. A ver si entiendo. La Constitución no solo dice, tienen derecho a trabajar, No, para nada. sino que va un paso más allá y le ordena al Estado que proteja activamente ese trabajo. Exacto, que lo proteja. Suena muy fuerte. Y en la práctica, ¿qué significa esa protección? ¿De qué te protege, digamos? Te arma como un colchón de seguridad si sos empleado. El artículo detalla una lista que es impresionante, ¿eh? A ver. Condiciones dignas y equitativas de labor. O sea que no te pueden tratar de cualquier manera. Después, cosas más concretas. Jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas. Lo básico. Lo básico. Pero después llega a dos puntos que son el corazón de la discusión de hoy. Retribución justa y salario mínimo vital móvil. Para un momento ahí. Salario mínimo vital móvil. Suena técnico, pero esas dos últimas palabras son clave, ¿no? Lo son todo. Vital quiere decir que tiene que alcanzar para vivir dignamente. Comida, vivienda, salud, esparcimiento. No es un número simbólico. Claro, no es para sobrevivir. No. Y móvil significa que tiene que ajustarse, moverse con la inflación para no perder ese poder de compra. La idea es que no quede congelado. Entiendo. Y como si fuera poco, el artículo corona con la frase más conflictiva de todas. Protección contra el despido arbitrario. O sea que la Constitución toma partido. Es muy clara. No es para nada neutral. Cero neutral. Asume que en la relación laboral hay una parte más débil, que es quien trabaja y le ordena al Estado que la proteja. Y esto se conecta con la idea de igualdad, me imagino. Choca de frente. El artículo 16, otro pilar, dice que todos los habitantes son iguales ante la ley. Se acabaron los privilegios por nacimiento, los títulos de nobleza. Claro. Y ese principio es el que está detrás de la idea de igual remuneración por igual tarea del 14 bis. Si dos personas hacen lo mismo, deben cobrar lo mismo. Este es el espíritu de la ley. Perfecto. El marco constitucional quedó clarísimo. Es un modelo protector. Sin dudas. Ahora, vamos a la segunda fuente, a la sesión del Senado del 11 de febrero. Porque ahí es donde este modelo se pone en jaque con la propuesta de modernización laboral. Sí. ¿Cuál es la idea central de quienes impulsan este cambio? ¿Por qué dicen que este sistema protector ya no sirve más? El argumento que repiten una y otra vez, y se lee claro en la transcripción, es que este marco legal, pensado para el mundo de hace 50 o 70 años, Claro, otro mundo. hoy es un ancla. Hablan de un miedo a contratar. Dicen que las empresas, sobre todo las pymes, temen tomar un empleado porque si la cosa no funciona, el costo de un despido y un posible juicio las puede fundir. Ajá. El enemigo a vencer para ellos es la litigiosidad. La litigiosidad, o sea, la cantidad de juicios laborales. El argumento es que la protección se convirtió en una barrera. Exactamente. Y para bajar esa barrera proponen cambios muy profundos. Analicemos el primero que parece el más explosivo. El fin de la indemnización como la conocemos. Exacto. Proponen crear algo llamado Fondo de Asistencia Laboral, o FAL. La idea es simple. En lugar de que la empresa pague una suma grande de golpe al despedir, ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿qué es lo que pasa ahora? Que haga un aporte mensual a este fondo. El debate menciona un 1% del sueldo para las grandes empresas, 2,5% para las pymes, y cuando ocurre el despido, la plata sale de ahí. Espera, a ver si lo proceso bien. El empleador paga en cuotas la futura indemnización de sus empleados a un fondo. Tal cual. Suena a un cambio de sistema total. En la transcripción, un senador de la oposición lo llama directamente un negociado brutal. ¿Por qué tanta controversia? La crítica viene por dos lados. El primero, y es muy fuerte, es de dónde sale la plata. Esos aportes que irían al FAL son deducibles de otras contribuciones patronales, O sea... para crear este fondo para subsidiar despidos. Ah, qué delicado. La acusación es que se desfinancia a los jubilados para abaratarle los despidos a las empresas. Durísimo.
¿Y el segundo punto de la crítica? Que el sistema parece diseñado para las grandes corporaciones. Una pyme con 3 empleados tardaría años en juntar en ese fondo la plata para pagar una sola indemnización. Claro, no le soluciona el problema inmediato. No le soluciona el problema de la liquidez y además, ¿qué pasa si la empresa quiebra? ¿Quién te garantiza esa plata? La respuesta en el Senado fue muy, poco convincente. Algo como, un juez podría priorizarlo. Una posibilidad, no una certeza. Exacto. Ok, el tema indemnización es un pilar que se mueve, pero hay otro cambio que afecta a gente que vemos todos los días en la calle. Pienso en los repartidores de apps, en quienes manejan para plataformas. Sí. ¿Qué pasa con ellos en esta propuesta? Este es un cambio de paradigma total y es parte de una discusión mundial. El proyecto es tajante. Define a estas personas como trabajadores independientes o autónomos. Punto. Así sin más. Así sin más. Lo saca explícitamente de la cobertura de la ley de contrato de trabajo. O sea que de un plumazo, por ley, se establece que no tienen derecho a vacaciones pagas, a un aguinaldo, a licencia por enfermedad. A nada de eso. Y fundamentalmente, a la protección contra el despido arbitrario del artículo 14 bis. Es así de directo. Así de directo. El proyecto les da algunos derechos específicos, como el derecho a la desconexión, pero la estructura central de la relación cambia por completo. ¿Y cuál es el argumento para hacer eso? El argumento oficial, que se lee en la transcripción, es que esto les da libertad. Libertad. Sí. El contraargumento de la oposición es que no se crea libertad, sino que se legaliza la precariedad. Es ponerle un sello oficial a una desprotección que ya existe de facto. Es volver al choque de ideas del principio. Y si juntamos estos cambios, el del fondo, el de las plataformas, se empieza a ver un patrón. La transcripción menciona otros puntos que van todos en la misma dirección, ¿no? Sí, es un paquete. Todo busca cambiar el equilibrio de poder. Por ejemplo, el periodo de prueba. Ajá. Se extiende el plazo en el que te pueden despedir sin causa y sin un peso de indemnización. Incluso eliminan el preaviso de 15 días. Es más tiempo de incertidumbre total para el que entra a trabajar. Y leí algo que me dejó helada, lo de la licencia por enfermedad. El ejemplo que usan es increíble. Es muy polémico. La propuesta dice que si una persona se lesiona por una actividad voluntaria riesgosa fuera del trabajo, ¿Cómo qué? la licencia se le paga el 50%. Y el ejemplo que se usó en el debate fue jugar al handball. No te puedo creer. O sea, si me lesiono jugando al fútbol con amigas el fin de semana, ¿mi empleador me pagaría la mitad? Esa es la idea. Pero eso es meterse en la vida privada de la gente. Exactamente esa es la crítica. El argumento a favor es evitar abusos, pero la línea es muy delgada. Se abre una puerta a que tu empleador juzgue tus pasatiempos. ¡Qué locura! Y un último punto en esta línea. Se cambia la negociación colectiva. Se le da más poder a los acuerdos por empresa que a los de sector, incluso si los de la empresa son peores para el trabajador. Lo que debilita a los sindicatos grandes. En la práctica sí, le da más poder de negociación a cada empleador individualmente. Entonces acá tenemos un choque de trenes clarísimo. Sí, no hay otra forma de decirlo. La Constitución dice, con todas las letras, protección contra el despido arbitrario. Y esta ley parece diseñada para hacer lo contrario, que despedir sea más fácil y más barato. ¿Cómo justifican esta aparente contradicción? ¿Suena a que es blanco o es negro? Es que ellos no lo ven como una contradicción, porque cambian el eje del problema. Para los defensores de la reforma, el drama principal no es el despido de un trabajador en blanco. ¿Cuál es entonces? Es el 42% de la economía que trabaja en la informalidad, sin ningún tipo de protección. Ni vacaciones, ni jubilación, nada de nada. Claro. Su lógica es, si bajamos el costo y el riesgo de contratar, las empresas se van a animar a registrar a más gente. Es una apuesta muy fuerte. Es sacrificar un grado de protección de quienes hoy tienen un empleo formal, Exacto. con la esperanza de que más gente acceda a un trabajo registrado, aunque sea con menos garantías. Una especie de, es mejor tener algo que no tener nada. Exactamente esa es la compensación que proponen. El argumento es que el sistema actual es tan rígido que genera un muro entre los que están adentro, muy protegidos, y los que están afuera completamente desprotegidos. Y que hay que derribar ese muro. Para incluir a más gente, sí. Ok, entiendo la lógica. Pero la oposición en el Senado argumenta con mucha fuerza, esto ya se probó en Argentina en los 90s. Tal cual. Y que el resultado no fue más empleo, sino más precariedad. Que bajar derechos no genera trabajo mágicamente. Ese es el corazón del contraargumento. Y lo dicen con datos de la propia transcripción, ¿eh? Un senador menciona que en los últimos 2 años, con el marco legal actual, se perdieron 270,000 empleos registrados. ¿Y qué quieren decir con eso? Su punto es que el problema no son las leyes laborales, es la economía. Sostienen que si no hay consumo, no hay crédito. Si el mercado interno no funciona, podés cambiar todas las leyes que quieras, pero nadie va a contratar gente. Claro, no hay a quién venderle. Exacto. Para ellos, esta reforma es simplemente una transferencia de recursos de los trabajadores a las grandes empresas. Entonces, todo se reduce a 2 filosofías económicas que no pueden ser más distintas. Opuestas. Por un lado, una constitución que ve al Estado como el guardián de la parte débil de la relación laboral. Sí. Y por otro, una propuesta de ley que ve al Estado como un facilitador que tiene que crear las condiciones más flexibles posibles para que el mercado funcione. Asumiendo que eso al final nos va a beneficiar a todos. Has dado en el clavo. Es un debate sobre el rol del Estado y la naturaleza misma de la relación entre capital y trabajo. Ajá. ¿Es una relación entre iguales que negocian libremente o es una relación inherentemente desigual que requiere que alguien intervenga para equilibrarla? Esta reforma se inclina por la primera visión, la Constitución, claramente, por la segunda. Y para cerrar, me queda dando vueltas una idea. Todo este debate se presenta en términos muy económicos, ¿no? Derechos versus empleo, costos versus beneficios. Sí, siempre. Pero cuando una lee las fuentes, se da cuenta de que debajo de todo eso hay una discusión sobre identidad, sobre qué tipo de sociedad se quiere ser. Totalmente. Y aquí va una reflexión final para que quede picando.
Una constitución, al final del día, es un reflejo de los valores y aspiraciones de una sociedad en un momento determinado. Es una foto. Una foto de lo que esa sociedad considera justo y deseable. Exacto. Y esta reforma no es solo un ajuste de tuercas entonces, es un intento de cambiar esa foto por una completamente diferente. Exacto. Entonces la verdadera pregunta no es solo si la reforma creará o no empleo. La pregunta de fondo es, ¿esa nueva imagen que se quiere pintar representa la sociedad que Argentina quiere ser en el futuro? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando la ley fundamental de una nación, su ADN, y la dirección política que está tomando parecen ir en un rumbo de colisión directa? A ver, pensemos un segundo en esto. ¿Qué pasaría si las reglas del juego en el mundo del trabajo, o sea, cómo te contratan, tus condiciones laborales, cómo te despiden, se reescribieran desde cero? Bueno, en Argentina, esto no es solo una idea, es un debate nacional real y muy intenso, que podría cambiar el futuro de millones de personas. Y todo a través de una reforma laboral masiva y, la verdad, súper controversial. Y con esas palabras, la senadora Patricia Bullrich daba inicio al debate en el Senado. Dejaba muy claro que lo que estaba sobre la mesa no era una ley más, no, era algo que podía definir el futuro del trabajo en el país. Y así se planteaba el objetivo, sin rodeos. No se trataba de hacer pequeños ajustes, sino de una modernización de raíz, una revisión completa de un código laboral que lleva décadas vigente. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La idea de este análisis es justamente responder a esa pregunta. ¿Qué propone exactamente esta reforma y por qué genera tanta división en la sociedad argentina? Pero para entender por qué hay tanto en juego, primero tenemos que ir al origen de todo, a las promesas laborales que están escritas en el documento más importante del país, su Constitución. Y aquí está el meollo del asunto. Toda la discusión, los argumentos a favor y en contra, giran alrededor de la interpretación de un único y poderosísimo artículo, el 14 bis. Es, digamos, el corazón legal y simbólico de todo este debate. Es que el artículo 14 bis es toda una declaración de principios. Garantiza desde condiciones de trabajo justas y vacaciones pagas, hasta protección si te despiden sin una causa justa, y claro, el derecho fundamental a la huelga. Podríamos decir que es el pilar sobre el que se construyó todo el andamiaje de los derechos laborales en Argentina. Muy bien, con esa base constitucional ya clara, ahora sí, veamos la reforma. ¿Qué es lo que trae este nuevo proyecto de ley? ¿Qué es lo que busca cambiar exactamente? Para que sea más fácil de entender un proyecto tan grande, podemos agrupar sus ideas principales en 4 grandes áreas. Estas son las zonas donde la reforma quiere meter mano y generar el mayor impacto. Una de las ideas más nuevas y discutidas es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, o FAL. La idea es que, para bajar el costo de las indemnizaciones por despido, cada empleador vaya aportando mes a mes a una cuenta. Así, cuando una relación laboral termina, ya hay fondos disponibles para cubrir parte de ese pago. Ojo, que el aporte no sería igual para todos. Las empresas grandes aportarían un 1% del salario, pero las pymes, las pequeñas y medianas empresas, aportarían un 2.5%. En teoría, esta diferencia busca equilibrar la carga, pensando en quiénes son los mayores generadores de empleo en el país. Otro punto central es intentar bajar la cantidad de juicios laborales. Para eso, la ley busca dejar bien en claro qué beneficios, como la comida, la guardería o el pago de internet, no se consideran parte del salario. El objetivo, limitar la base para calcular las indemnizaciones y con eso, reducir las demandas. El derecho a huelga, que como vimos es constitucional, también se vería modificado. La reforma impone servicios mínimos obligatorios para sectores clave como el transporte. Y un dato no menor, suma a la educación a la lista de servicios esenciales, lo que en la práctica limita la posibilidad de paros totales en las escuelas. Y hablando de modernizar la ley, la reforma se mete de lleno con un desafío del siglo XXI. La economía de plataformas o economía gig. Por primera vez, se busca regular la situación de miles y miles de personas que trabajan para aplicaciones de reparto y transporte. El proyecto los define como trabajadores independientes o autónomos. ¿Qué significa esto? Que ellos mismos son responsables de pagar sus impuestos, por ejemplo con el monotributo y su seguridad social. La única obligación que se le impone a las plataformas es contratar un seguro de riesgos para cubrir accidentes laborales. Y bueno, con todos estos cambios sobre la mesa, llegamos al nudo del conflicto, un choque de frente entre dos visiones totalmente opuestas sobre el futuro de Argentina. Aquí las posturas son claras. Por un lado, los que la defienden dicen que modernizar leyes tan viejas va a reducir el miedo a contratar y va a fomentar el empleo en blanco. Del otro lado, la oposición sostiene que esto es un retroceso, que solo se debilitan derechos históricos para beneficiar a las empresas. Y además, recuerdan que reformas parecidas en el pasado no lograron crear más empleo. La postura a favor de la reforma se podría resumir en las palabras del senador Godoy. El sistema actual ya no sirve, es muy rígido y es un freno para crear trabajo en un mundo que cambió muchísimo. Pero la respuesta de la oposición, en la voz del senador Mariano Recalde, es igual de contundente. En toda esta ley no hay un solo artículo que mejore la vida de la gente que trabaja. Para ellos, es un ataque directo a las protecciones laborales. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que este debate es mucho más que una discusión sobre leyes y artículos. Estamos, sin duda, ante un momento clave para el futuro de Argentina. Y todo vuelve al mismo punto, a cómo se interpreta hoy este artículo de la Constitución. ¿Es una base que no se puede tocar o es un marco que necesita adaptarse a los nuevos tiempos? Al final, esta votación no es solo sobre una ley, es sobre qué tipo de país quiere ser Argentina. Define la relación entre el capital y el trabajo para las próximas generaciones y, en definitiva, reescribe el contrato social que ha estado vigente por décadas. Y esto nos deja con la gran pregunta, esa que solo el tiempo podrá responder. ¿Será que esta modernización va a marcar el inicio de una nueva era de empleo y prosperidad? ¿O será recordada como el momento en que se desarmaron décadas de derechos laborales ya consolidados? La respuesta, sin duda, definirá el futuro de millones. Tenemos sobre la mesa dos textos que parecen, no sé, escritos en planetas distintos. Por un lado, la Constitución Nacional, la ley fundamental. La base de todo. Y por otro, las transcripciones de una sesión del Senado, la del 11 de febrero, donde se discute una reforma laboral que busca, cambiarlo todo. Sí. La misión es entender este choque de trenes, ¿no? Dos visiones opuestas sobre qué significa trabajar en Argentina. Exacto. Y no es solo un debate técnico, es casi filosófico. Vamos a empezar por desarmar lo que la Constitución considera la base, los cimientos del derecho laboral. Ok. Y luego vamos a contrastar eso, pieza por pieza, con lo que propone esta nueva ley, que busca, dinamitar varios de esos cimientos. Leo, es una exploración de los argumentos, de la letra chica que esconde las grandes batallas y en el fondo de una pregunta clave.
¿Qué tipo de contrato social va a regir las próximas décadas en el país? Perfecto. Vamos a desglosar esto. Empecemos por el Manual de Instrucciones del país, la Constitución. Una piensa en derechos generales, libertad de expresión, esas cosas. Pero en el tema laboral parece que va mucho más allá, ¿no? Ahí está la primera clave. A ver, el artículo 14 es el que todos conocemos, el paraguas de las libertades. Trabajar, comerciar, publicar ideas. El general, sí. Pero los constituyentes de 1957 dijeron, esto no es suficiente. Y crearon una especie de isla dentro de la Constitución, el artículo 14 bis. Una mini constitución laboral casi. Tal cual. Y arranca con una frase que es toda una declaración de principios. El trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. Espera, esa palabra me llama mucho la atención. Protección. No dice que será regulado o legislado. Dice protegido. Exacto. Suena como que la Constitución está tomando partido de forma muy explícita. Totalmente. No es neutral y no pretende serlo. La Constitución parte de una premisa. La relación laboral es intrínsecamente desigual. Claro, hay una parte más fuerte que la otra. Siempre. Hay una parte con más poder, el empleador, y una con menos, el trabajador. Por eso le ordena al Estado que intervenga activamente para equilibrar la balanza. Ok. Y esa protección no es una idea abstracta, ¿eh? La detalla con una lista de garantías muy concretas. A ver, ¿cuáles son las más importantes? Las que están hoy en el centro del debate. Bueno, están las conocidas, condiciones dignas, jornada limitada, vacaciones pagadas, pero hay dos que son fundamentales para entender esta discusión. Ok. La primera es el salario mínimo vital y móvil. Y fíjate qué interesante lenguaje. ¿Sí? No dice salario mínimo a secas. Le añade dos adjetivos que son una declaración de principios. Vital significa que no es solo para no morirse de hambre, es para vivir con dignidad. Vivienda, salud, educación. Eso mismo. Y móvil es un reconocimiento explícito de un problema crónico argentino, la inflación. El salario debe moverse con los precios. Es increíble. O sea que la Constitución, hace décadas, ya preveía el problema de la inflación y diseñó un mecanismo para contrarrestarlo. Suena casi profético. Es que lo es. Y el segundo punto, que es el corazón de la reforma que se debate, es la protección contra el despido arbitrario. El nudo de todo. Y está. La Constitución no prohíbe despedir, pero le exige al Estado crear un mecanismo que lo desincentive fuertemente, que lo haga costoso, para proteger la estabilidad del empleo. De ahí nace todo el sistema de indemnizaciones. Ok, entonces el modelo constitucional es claro, el Estado como un padre protector que cuida la parte más débil. Ahora, ¿Sí? vamos a la sesión del Senado. Las transcripciones pintan un cuadro totalmente diferente. Parece que los impulsores de la reforma vienen con una goma de borrar gigante. Sí. ¿Cuál es el argumento para decir que este sistema protector ya no sirve? El argumento central, que lo expresa muy bien el senador Godoy en las transcripciones, es que ese traje protector, diseñado para el mundo industrial de mediados del siglo XX, Claro, hoy se convirtió en una armadura de plomo. Sostienen que en lugar de proteger, asfixia. asfixia. Hablan de un pánico a contratar por parte de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, que ven en cada nuevo empleado un potencial juicio millonario a futuro. La famosa industria del juicio. Usan mucho ese término, sí, o litigiosidad. Describen un sistema que, según ellos, es tan rígido y costoso que termina desalentando la creación de empleo formal. La protección, en su visión, se volvió una barrera de entrada. Entiendo el diagnóstico que hacen. La medicina que proponen, sin embargo, parece bastante radical. Analicemos los cambios más importantes. El primero, me parece, es el fin de la indemnización como la conocemos. Exacto. Proponen reemplazarla por un Fondo de Asistencia Laboral, el FAL. El FAL. La idea es que en vez de pagar una suma grande de golpe al despedir a alguien, el empleador aportaría todos los meses un porcentaje del salario a un fondo individual a nombre del trabajador. En el debate se habla de un 1% del salario para grandes empresas y un 2.5% para pymes. Cuando la relación laboral termina, por despido o renuncia, el trabajador se lleva lo acumulado en ese fondo. Suena parecido a un seguro de desempleo, pero privado. Podría bajar la incertidumbre para el empleador, en teoría. Pero, ¿de dónde sale la plata para esos aportes? Porque en las transcripciones, el senador Recalde lo llama un negociado brutal. Ahí es donde la propuesta se vuelve muy controversial. El proyecto dice que esos aportes al FAL serían deducibles de otras contribuciones patronales, ¿De cuáles? de las que hoy van al sistema de jubilaciones. ¿Cómo? Sí, la acusación de la oposición entonces es que se está desfinanciando el sistema previsional para abaratar despidos. Le sacan plata a los jubilados de hoy para facilitar que se eche gente mañana. Es una acusación gravísima. Gravísima. Y el segundo problema es la viabilidad práctica. Claro, imaginemos a Ana, que trabaja en una pyme de 10 empleados. Con un aporte del 2.5% mensual, ¿cuánto tardaría su empleador en juntar el dinero equivalente a una indemnización por, 5 años de trabajo? Años y años. Si despiden a Ana al segundo año, lo que va a haber en el fondo va a ser muy poco. Y surge otra pregunta. ¿Qué pasa si la pyme quiebra? Uf. ¿Ese fondo es intocable y de acceso garantizado para el trabajador o se lo lleva a la quiebra? El proyecto no es del todo claro en ese punto. Se vende como modernización, pero suena a licuar el costo del despido. Esa es la crítica principal. Ok, del despido pasamos a algo que vemos en la calle todos los días. Pido comida por una app, me llega en 15 minutos. ¿El proyecto también se mete con eso? Sí, y de forma muy directa. Busca darle un marco legal a la llamada economía de plataformas. El texto propone definir a quienes trabajan para estas aplicaciones como trabajadores independientes o autónomos con derechos específicos. Un momento, independientes. Pero, ¿son realmente independientes? La aplicación les dice a dónde ir, cuánto cobrar, les pone calificaciones, los puede desconectar si no cumplen ciertas métricas. Claro. Suena más a una relación de dependencia disfrazada. Ese es exactamente el centro del debate mundial sobre este tema. Y la propuesta de ley en Argentina toma una postura clarísima. Al definirlos como autónomos, los excluye explícitamente de la ley de contrato de trabajo. ¿Y eso significa? Significa que no tendrían derecho a vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por enfermedad, ni, y esto es crucial, a la protección contra el despido arbitrario. ¿Nada? La única obligación de las plataformas sería contratarles un seguro de riesgos del trabajo.
Los defensores dicen que esto les da libertad, flexibilidad. Los críticos dicen que es legalizar la precariedad, Crear una nueva categoría de trabajadores de segunda. básicamente. Es un cambio cultural enorme. Y la reforma no se queda en el trabajo individual. También va sobre lo colectivo, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho a huelga? Así es. Si bien la huelga es un derecho constitucional, la reforma busca, digamos, limitarlo. Impone la obligación de mantener servicios mínimos en sectores considerados clave. Transporte, salud. Transporte, salud, energía. Pero aquí hay un dato que generó muchísima polémica en el debate. Se añade a la educación, en todos sus niveles, a la lista de servicios esenciales. ¿Y qué implica eso en la práctica? Que un paro docente total sería ilegal bajo esta ley. En la práctica, sí, obligaría a los sindicatos docentes a garantizar un porcentaje de clases abiertas durante una medida de fuerza, lo que obviamente le quita poder a la huelga como herramienta de presión. Es un punto de altísima conflictividad. Y leí en las notas sobre otros cambios que parecen más pequeños, pero que, sumados, cambian toda la dinámica, ¿no? Sí, hay varios. Por ejemplo, se extiende el periodo de prueba, el tiempo durante el cual te pueden despedir sin causa y sin indemnización. Ok. También se elimina el preaviso de 15 días para el trabajador, y hay una cláusula que es como mínimo llamativa. A ver, Propone que una lesión sufrida por el trabajador fuera de su horario laboral, pero a causa de una actividad voluntaria riesgosa, se pague al 50%. un momento. ¿Cómo se define actividad voluntaria riesgosa? ¿Mi empleador se convierte en juez de mi fin de semana? Bueno, esa es la pregunta. Si juego un partido de fútbol con amigos y me esguince, la empresa puede decidir que fue riesgoso y pagarme la mitad de la licencia. Eso abre una puerta peligrosísima. Peligrosísima. El ejemplo que se usó en el debate del Senado fue de hecho una persona que se lesiona jugando al handball. Abre un área gris inmensa sobre qué se considera riesgoso y quién tiene la potestad de decidirlo. Bien, el panorama de la reforma es claro y es demoledor para el modelo anterior. Entonces, tenemos este choque frontal. La Constitución dice proteger al débil. Sí, Y la reforma dice flexibilizar para crecer. ¿Cómo justifican los impulsores de la reforma esta contradicción tan directa con la ley fundamental del país? lo que hacen es cambiar el eje del problema. Su argumento es que el verdadero drama no es la situación del trabajador registrado y sobreprotegido, entre comillas, Claro, sino la del 42% de la economía que trabaja en la informalidad sin ningún tipo de protección. Ni vacaciones, ni aguinaldo, ni indemnización, nada. y la lógica es Su lógica es una apuesta a futuro. una apuesta. ¿En qué sentido? La apuesta es, si bajamos drásticamente el costo y el riesgo de contratar a alguien formalmente, las empresas, especialmente las pymes, se van a animar a registrar a muchos de esos trabajadores que hoy tienen en negro. Es un sacrificio de protección para los que están adentro del sistema, Exacto. con la esperanza de poder incluir a la enorme masa de gente que está afuera. Esa es la lógica. Pero esa apuesta de flexibilizar para incluir suena muy riesgosa. Es como bajarles el nivel del salvavidas a los que están en el bote, con la esperanza de que sobre material para tirarles unos corchos a los que están en el agua. Es una buena analogía. ¿Qué pasa si la apuesta falla? ¿Nos quedamos con menos protección y con la misma informalidad? Ese es el núcleo del contraargumento de la oposición en el Senado. Su respuesta es contundente. Esa película ya la vimos. Claro. Sostienen que este modelo de flexibilidad laboral ya se aplicó en Argentina en los años 90 y el resultado no fue una explosión de empleo formal, sino una mayor precarización del existente. El problema es otro, dicen ellos. Claro, su diagnóstico es que el problema no son las leyes laborales, sino la macroeconomía, dicen. Si no hay consumo, si no hay crédito, si la economía no crece, nadie va a contratar más gente, por más que despedir sea gratis. Al final, todo se reduce a dos filosofías completamente opuestas sobre cómo funciona el mundo. Exactamente. Y es un debate sobre el rol del Estado. ¿Debe ser el guardián activo que interviene para equilibrar una relación desigual, como manda la Constitución? ¿O debe ser un árbitro que se corre a un costado y se limita a facilitar que las reglas del mercado operen con la mayor flexibilidad posible, asumiendo que un mercado más libre eventualmente beneficiará a todos? Y la Constitución se escribió con la primera visión en mente. Claramente. Y esta reforma está diseñada, de punta a punta, bajo los principios de la segunda. Este análisis nos deja claro que el debate es mucho más profundo que un par de artículos en una ley. Es una discusión sobre la identidad de un país, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Una constitución no es solo un texto legal. Es, en esencia, un reflejo de los valores y las aspiraciones de una sociedad en un momento determinado. Es una foto de lo que esa comunidad considera justo. Exacto. Y esta reforma laboral no es un simple ajuste técnico, es un intento deliberado de rasgar esa foto y reemplazarla por una completamente diferente. La pregunta de fondo, entonces, no es solo si la reforma creará o no más empleo. La pregunta más profunda es, ¿esa nueva imagen que se quiere pintar representa la sociedad que Argentina aspira a ser? Y, quizás lo más inquietante, ¿Qué sucede cuando la ley fundamental de una nación y la dirección política que está tomando el gobierno parecen ir en un rumbo de colisión directa?